Durante algún tiempo, para algunos lectores de los documentos, su visión de la forma sobre la totalidad del universo parecía algo básica y hasta medieval. Sin embargo, poco a poco los descubrimientos han ido validando esa concepción. Una cosmología totalmente posible. Hace poco, el corresponsal científico de la BBC Marcus Chown declaró que nuestra comprensión actual del universo es en verdad una admisión de nuestra ignorancia. El artículo en parte comenta: varias observaciones cosmológicas que se contradicen entre sí pueden ser señales de que el modelo estándar que explica cómo funciona nuestro universo tiene algunas grietas. Por ejemplo, el universo parece expandirse un 10% más rápido de lo que debería, según las observaciones del calor remanente del Big Bang. Es posible que estas contradicciones no desaparezcan y que nuestra imagen fundamental del universo esté a punto de sufrir una revisión radical, quizás para incluir componentes invisibles y oscuros. Desde hace algunos años varias observaciones comienzan a desbaratar la idea del llamado popularmente Big Bang. Se han comenzado a encontrar cuerpos y galaxias casi tan antiguas como la misma supuesta gran explosión, y en cantidades muy grandes. Esto definitivamente no cuadra con la teoría inflacionaria. También hace poco, un grupo internacional de científicos que incluye a investigadores de varias universidades, descubrieron una estructura galáctica inmensa. Lo nombraron arco gigante, ya que es una estructura a gran escala que abarca una 1/15 parte del universo observable. En términos astronómicos, esto es inmensamente grande. El hallazgo pondría en jaque uno de los principios fundamentales de la cosmología y derrocaría la cosmología como se le acepta oficialmente. Uno de los principios básicos en cosmología es que, a gran escala la materia en el universo se distribuye uniformemente sin importar dónde se mire. Esto sería bajo el modelo de la inflación causada por el hipotético Big Bang. No obstante, el arco pone en jaque este fundamento. Todo apunta a que el aparente movimiento de fuga de las galaxias es realmente la rotación de los inmensos anillos o niveles circulares revelados en el libro de Urantia. Estos niveles rotan en sentido inverso a los 7 superuniversos, y de ahí viene la ilusión óptica de un movimiento de fuga. Y finalmente hace muy poco, un grupo de científicos de la Universidad de Lyon en Francia, estudió la luz emitida por el universo antiguo, en la zona más lejana que el hombre ha logrado captar. Los resultados indican que el universo podría ser finito y tendría forma de una dona gigante en 3 dimensiones. Por supuesto, la prensa le ha otorgado un toque de humor al llamarlo universo, dona o rosquilla. Sin embargo, para los lectores del libro de Urantia, es otra confirmación de las tantas que se acumulan sobre su veracidad. Posiblemente estamos acostumbrados a las llamadas representaciones del universo maestro circular y sus anillos concéntricos de superuniversos y niveles circulares del espacio exterior. Pero lo interesante de esto es también la visión tridimensional que ofrece el libro de Urantia sobre la totalidad de la creación, el universo maestro. Esta imagen representa la descripción de los escritos de Urantia. Al observarla no nos centremos en los niveles del espacio desocupado arriba y abajo, que aún no han sido detectados por los seres humanos ni por otras criaturas, sino en la zona central del espacio, donde es el lugar en el que están la isla del paraíso y Abona en el interior, luego los 7 superuniversos, y hacia el exterior, el llamado espacio ocupado, con los niveles del espacio exterior. En tercera dimensión claramente notamos entonces que todo este conjunto tiene la forma de una dona. Realmente asombroso, ¿no es así?
Lo importante no está en el detalle otorgado científicamente, sino en los conceptos. Al igual que un rompecabezas que va armando sus piezas por ensayo y error, la ciencia va construyendo su propia cosmología. Y corresponde que sea así por el método científico. Esa cosmología con los años irá pareciéndose cada vez más a la revelada en los documentos. Se está avanzando en el concepto de un universo finito y con forma circular de manera muy similar a lo expresado en los documentos de Urantia. Y lo más hermoso es que esta nueva definición de conceptos por parte de la ciencia está ocurriendo en nuestra generación. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos.